Vale. Muy buenos días, gracias a todas las personas que se están sumando a nuestra segunda conferencia del día, el 31º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. En unos minutos más vamos a dar inicio a nuestra conferencia con el doctor Juan Piñón. Les pedimos en este momento unos minutos de espera en lo que termina de entrar al auditorio virtual todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que se están sumando a que es el 31º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, ahora en nuestra edición virtual por motivos de la contingencia sanitaria. En este espacio hemos podido reflexionar a lo largo del día de ayer y el día de hoy sobre estas transformaciones que se están dando en el entorno digital a partir no solamente de la contingencia sanitaria, sino también de los momentos de multiconvergencia que hemos empezado a vivir en las últimas décadas. Hoy estamos viendo una reconfiguración de todo el entorno, del ecosistema de medios, de la manera como nos acercamos, ya sea como usuarios, participantes, interactores, televidencia, ¿no? Y formas distintas de ser audiencia también. Y ello es lo que vamos a seguir reflexionando a lo largo de esta jornada, y para ello pues nos dimos a la tarea, como ustedes saben, de buscar expertos de nuestros colegas que están haciendo trabajo no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, como es el caso de nuestro colega Juan Piñón, mexicano, que ha estado haciendo también una trayectoria notable en Estados Unidos en proyectos de investigación, y él nos va a estar acompañando el día de hoy para hacer esta reflexión junto con la doctora Janet García, quien es nuestra coordinadora de investigación, y a ambos yo les agradezco haber aceptado esta invitación para participar, como decíamos, en una larga jornada, en una desmañanada, ¿no? Hora también para que se esté reflexionando, pero que seguramente hará que muchos de nuestros colegas, ya sea investigadores, investigadores en formación que hoy se encuentran siguiendo este encuentro, pues puedan continuar sus trabajos de análisis sobre este nuevo ecosistema a partir de las reflexiones que estemos generando en nuestro encuentro. Y sin más, yo me voy a dar a la tarea de presentar a nuestra coordinadora de investigación, la doctora Janet García González, quien el día de hoy nos acompañará
como moderadora de este espacio. La doctora Janet García González es coordinadora, como decíamos, de investigación de este Comité Ejecutivo 2019-2021 de la MIC. Ella es graduada en 2 licenciaturas. Por un lado, en Ciencias de la Comunicación y Educación, y también es especialista en salud pública, maestra y doctor en comunicación. Su formación básica y de posgrado le ha permitido introducirse en la salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el estudio de problemáticas que van desde la prevención en salud, sus problemas socioculturales y políticas públicas. Se ha especializado en investigación en comunicación, educación y marketing social en salud y también este tema de e-salud, formando grupos de trabajo como asesor y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica de investigación e institucional. Por ejemplo, esto lo hizo con el California Mexico Health Initiative y también con universidades digitales nacionales francesas como las TICs en salud. Cuenta con 25 años de experiencia en investigación, docencia, diseñando y evaluando programas académicos de grado y de posgrado, administración en las instituciones del ramo como es en México, en la coordinación de investigación que tuvo en su momento en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como coordinadora académica del área de salud de la Universidad Veracruzana, investigadora docente de diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, tales como the University of California en Los Ángeles, en UCLA, en la Universidad Complutense de Madrid en España y del Ministerio en Educación Superior de Francia, investigadora de ciencias médicas del Centro de Investigación de Sistemas de Salud y coordinadora académica de la especialidad de promoción de salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Ha publicado diversos libros y artículos científicos en revistas arbitradas en países europeos y latinoamericanos sobre temas como prevención, promoción, políticas de salud y TIC, estrategias de comunicación, marketing social y digital en salud. Es fundadora de diversos grupos nacionales e internacionales vinculados con salud pública en diversos tópicos de la salud. Algunos ejemplos de ellos son el Observatorio Ciudadano de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la obesidad y la diabetes en México, grupo de análisis de la reforma publicitaria en salud sexual, difusión del uso del condón en México, fundadora de la Red Iberoamericana de la Comunicación en Salud, miembro del Consejo de la Red Iberoamericana de Marketing en Salud, coordinadora en América Latina del Grupo de Investigación en Comunicación y Salud de nuestra organización hermana, la IC, y líder nacional también del Grupo de Comunicación y Salud de nuestra asociación. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y asesora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, apoyando en la generación de políticas públicas internacionales sobre comunicación en salud. Es todo un honor, Janet, darte la palabra y dejarte la moderación de este espacio con nuestro invitado especial, el doctor Juan Piñón. Te cedo los micrófonos y las cámaras para dar inicio a este conversatorio. ¿Tienes tu micrófono apagado, mi querida Janet? La frase del año. Ay, de verdad, muy amable, gracias. Como comentaba antes de que prender el micrófono, obviamente, para mí es un gran honor estar en esta mesa, sobre todo tener al doctor Juan Piñón. Voy a leer un poco de su semblanza. El doctor es profesor titular asociado del Departamento de Medios de Comunicación y Cultura de la Universidad de Nueva York. Hizo sus estudios de doctorado en estudios de medios de la Universidad de Texas, donde se especializó en el estudio de la televisión hispana en Estados Unidos. Mexicano, obviamente, y triunfando en Estados Unidos. Qué gran orgullo, doctor. El doctor tiene una experiencia de trabajo en la producción de televisión desde los años 80, en donde ha ocupado posiciones de productor y coordinador, gerente de programación y producción de un canal regional, y también fue director del Centro de Medios de Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Sus intereses académicos se sitúan en la interacción de las dinámicas de corporaciones de los medios latinoamericanas en su intersección con el modo de producción de los medios latinos de los Estados Unidos. Desde el 2008 es miembro del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, representando a la industria hispana en los Estados Unidos. Tiene múltiples capítulos de libros publicados en la prensa académica de los Estados Unidos, así como de México, Colombia y Brasil. Y sus artículos han sido publicados en importantes revistas académicas como Communication Theory, International Journal of Cultural Studies, Television and New Media, Global Media and Communication y Comunicación y Sociedad de México, obviamente. Muchísimas gracias, doctor Piñón. Y bueno, vamos a escucharlo. Le voy a poner la presentación. ¿Le parece bien?
¿O usted prefiere su micrófono? El Tienes tu micrófono micrófono apagado, Jorge. apagado. Sí, Gracias. claro. ¿Podría yo llevarla para llevar el ritmo de presentación? Por Sí, supuesto perfecto, que muchas sí. gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada es un honor, es un placer y un privilegio haber sido invitado por la asociación. Mi más sincero, siento humilde ante la invitación con tantos colegas, mentores míos, profesores, gente que conozco en México, en mi formación académica, tanto desde el CCH en Naucalpan, la UAM Xochimilco, la UNAM, la Ibero, conociendo a mucha gente importante en el TEC de Monterrey. Bueno, me siento honrado de estar aquí. Quiero decir que esta plática o la invitación es resultado un poco de un seminario que di, un webinar para la asociación, en donde expuse lo que encontré en términos de la búsqueda que llamo el revelar la infraestructura de la nueva ecología de lo que son los sistemas de video on demand, de suscripción, ante esta fascinación que hay con la emergencia de Netflix, Amazon, Blim, Hulu, etcétera. La lista va aumentando. Entonces nos dimos a la tarea, primero en el marco de Ovitel y después un poco yo llevando a cabo un esfuerzo también con un colega argentino, Ezequiel Rivero, de mapear cuál es la infraestructura que hace posible que ciertos actores sean dominantes y viendo esto desde un marco que ya explicaré, que es la idea de ver la infraestructura y ver la infraestructura como ese espacio mediático en donde las cosas suceden. Yo ahorita iría para allá. A mí me gustaría como resaltar que yo he tenido formación en la comunicación, pero cada vez pienso que la palabra comunicación tiene que estar junto a la palabra de medios, porque eventualmente este ambiente de medio permite tener como una visión más comprensiva de toda una serie de actores, estructuras y circulaciones que pasan alrededor, no solamente de los que son conocidos como medios de comunicación o incluso de redes sociales, sino como los espacios en donde pasa la vida y nosotros habitamos, y la materialidad de esta infraestructura nos permite tener ciertas dinámicas políticas, culturales y económicas. Para ello, bueno, quisiera primero reconocer que yo vengo pues de una trayectoria, de una tradición de estudios de televisión, y esto claramente me impone una mirada particular. He titulado a mi charla Algunas maneras de pensar la nueva ecología de medios, ¿no? En principio, quería de manera muy rápida decir que mi movimiento un poco al interés de lo que sería ahora los estudios de distribución, como una especie de preámbulo a ir a otro tipo de estudios como de infraestructura, fue mi revisión del caso de la televisora Azteca América, una televisora que existe en Estados Unidos, que fue iniciada por TV Azteca esperando tener un tipo de share de audiencia particular. Y aunque el caso es mucho más complejo de lo que yo pudiera explicar con el tiempo que tengo, quisiera decir que un elemento importante en términos del, vamos a decir, el destino, el éxito o fracaso de la cadena, tuvo que ver menos con la oferta de lo que daban, sino con la infraestructura que hacía posible su visibilidad. O sea, había una infraestructura de cobertura nacional de la cadena que era invisible, por el tipo de agentes materiales que la hacían posicionarse en diferentes lugares del país, pero que la terminaban haciendo invisible, dado porque eran estaciones de bajo poder o porque se posicionaba en el espectro del dial de la televisión en números pues muy altos a los que la gente no accedía. Eventualmente la idea de que la infraestructura de distribución tuviera tal impacto en lo que sea el destino de Azteca América me llevó a considerar otro tipo de elementos que en ese momento surgieron como una tendencia importante en los estudios norteamericanos, que es el hecho de que en lo que se conoce como el círculo de la cultura, en la tradición aquí en Estados Unidos, estaba ausente ese espacio que es el espacio de donde sucede la distribución. ¿Y qué es esto? Bueno, hay una crítica hecha por algunos autores, que es una crítica de Stuart Hall, porque dicen que falla en no tomar en cuenta la distribución como un momento significativo entre la producción y consumo, en donde el valor económico del producto audiovisual es creado. En particular, Javes, refiriéndose al flujo de contenido a nivel transnacional, explica que los compradores en el mercado de televisión mundial, en su calidad de intermediarios culturales, determinan el tipo de programación internacional a las que las audiencias pueden acceder y el tipo de significados y placeres disponibles para ellas.
Los mercados internacionales de programación son constructos discursivos completamente imaginados. De aquí hay varias cosas que quiero resaltar, que es, hay un punto de mediación, hay un intermediario, hay un punto que la distribución forma, afecta la forma en que tanto la producción como el consumo se realiza. También hay un punto en donde la distribución es construido como un espacio imaginario discursivo, y voy a regresar hacia allá, ¿no? Y los intermediarios culturales son una parte importante a la que también regresaré en este momento digital, donde todo pareciera ser robotizado, automatizado, aunque lo es, pero hay un elemento humano que sigue ahí bordeando una serie de estrategias particulares que le dan valor económico a particulares plataformas, redes sociales o contenidos, y regresaré a eso en su momento. Con ello aterrizo a lo que es el tema a mi tema de hoy, que es la ecología de medios. La ecología de medios en el ámbito digital. Claramente esto es un tema que rebasa cualquier especificidad que pueda darle en términos de la variedad, pero en términos generales quisiera decir que este nuevo ambiente digital claramente está distinguido por sus elementos de digitalización, computarización y automatización, que afecta a cualquier tipo de expresión digital y afecta a todos los medios, a todos los niveles no lineales o lineales, porque es una ecología que realmente se ha posicionado de manera general a todos los niveles, como del trabajo, de la comunicación, como de la vida cotidiana. No escapas, ¿no? Esto crea que los medios, como los conocíamos o como los conocemos, se vuelven una especie de espacio que están estructurados, que tienen contenidos y tienen un impacto específico en la gente. Estamos acostumbrados a pensar esto en términos muy lineales, de decir la televisión o la radio, el periódico. El ambiente digital opera de otra manera, en donde esta estructura y contenido de su impacto parece ser invisibilizado, pero está. Y en ese sentido quiero rescatar la idea de la mediatización, incluso la idea de la mediación, en donde la materialidad de los medios produce un tipo de vida social. Y esta vida social afecta también la materialidad. Hay una conversación, hay un impacto que se vuelve invisible y no discutible entre lo que yo llamaría la vida social de la materia, o la materialización de la vida social. Regresaré un poco hacia ello. En este sentido, la mirada de la distribución nos obliga a regresar a un punto de la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Según Brian Larkin, las infraestructuras proveen, y bueno, déjeme decir, regreso al punto de la infraestructura, porque en el mundo digital está sustentado en un tipo de infraestructura sobre el que todos estamos de alguna manera montados, y rige, impacta o genera un tipo de lógica que sobrepasa a un sistema o una plataforma, sino básicamente es algo en lo que todos no vemos, pero en lo que interactuamos y que tiene efectos muy claros en la forma en que llevamos nuestra vida. Regresando al punto, las infraestructuras comprenden la arquitectura de circulación que literalmente provee la base de sociedades modernas, al generar el ambiente del entorno de la vida cotidiana. Las infraestructuras están constituidas de redes que facilitan el flujo de mercancías o ideas y que permiten su intercambio en el espacio. Como formas físicas, ellas moldean la naturaleza de las redes, su velocidad y su dirección y su movimiento, sus temporalidades y su falibilidad. Las estructuras han sido, en términos de los historiadores y ahora de los sociólogos, un espacio que cuando es visible permite construir una narrativa de la nación, del progreso, del porvenir, de hacia dónde vamos. Muchas veces las infraestructuras visibles nos hablan de historias de modernidad o de progreso, o una idea de que vamos hacia un futuro mejor, o donde la nación se impone de cierta manera de acuerdo a una narrativa específica. La electricidad es claramente uno de los elementos donde esta infraestructura se hace visible de manera muy particular en diferentes momentos de la historia. Pero también la infraestructura está oculta. Hay grandes infraestructuras ocultas de las cuales dependemos enormemente, como es el caso de los cables bajo el mar, que llevan toda la información y que están conectados a través de diferentes sitios que son invisibles porque claramente están bajo el mar, y esa es la idea, que sean algo que no sea visible para el mundo por justamente lo delicado de su posición geopolítica y de lo delicado de lo que significaría que estas tipos de infraestructuras fueran afectadas, pero que se revelan en sí mismas cuando salen del mar y entran a la tierra, y establecen espacios muy particulares donde la visibilidad de esa infraestructura se da y es reconocida, recogida o reproducida a través de una especie de producción cultural o de práctica alrededor de ella muy, muy particular. En ese sentido, en particular relacionado con las infraestructuras digitales, el tráfico de señales
obliga a reformular las cuestiones tradicionales de producción, circulación, acceso, consumo y política de medios, en particular en el ambiente digital. No solo se mueve el contenido del sistema, sino cómo este afecta el proceso de distribución. Pero cómo este se ve afectado en el proceso de distribución. No solo es que haya contenido que se mueve en un sistema de distribución, sino cómo este sistema de distribución afecta al contenido en sí mismo, ¿no? Como dirían Plantin y Puthagenbecker. Sorry por mí. Ya destruí el last name de este autor. Bueno, la infraestructura es también una construcción discursiva. Aquí hay algo que es importante que recalca Lisa Pargi y Nicolás Tolodievsky, que es las infraestructuras también dan elementos de una narración sobre cómo las concebimos, cómo las vemos, cómo las regulamos, cómo las concebimos. Y esta es una parte muy importante a la que también regresaré. Hacia el mundo digital, la infraestructura del mundo digital está basada en una serie de circuitos, bases de datos, conectores, cables, que son una lista interminable de elementos que hacen de esta infraestructura, pero que en muchos casos es invisible y en muchos casos está ahí latente, pero es la base por la cual nosotros podemos funcionar como funcionamos en este momento. En mucho, y en particular la infraestructura de lo digital, en su invisibilidad, promete futuros de progreso, de libertad, promete futuros de usuarios independientes, de oportunidades libertarias. Esto es una parte en que esta infraestructura digital, en su invisibilidad, logra una particularidad muy especial en términos de cómo vemos el progreso y el futuro, o un futuro imaginario o real. En ese sentido, pensando en el contexto de esta infraestructura y en particular de la televisión, la entrada del sector de la computación como distribuidores de medios y como proveedores de contenidos ha tenido un efecto importante. Aquí estoy regresando a un elemento de infraestructura y hay un elemento en términos de los medios de comunicación sectorial, en términos de quiénes son los actores, han sido los actores tradicionales de la producción de contenido y distribución. Y en esto hago referencia al surgimiento de nuevos actores dominantes que son, de hecho, los participantes en la infraestructura misma que sostiene la red de televisión. La distribución de TV por Internet como un espacio de oportunidades y de obstáculos para sus participantes, íntimamente relacionado con su grado de participación en la propia estructura de la red. Bueno, estas observaciones nacen a partir de esta investigación que realicé sobre los video on demand en Latinoamérica, en donde se ve claramente que los medios tradicionales, quienes producían o producen la televisión y que habían tenido una hegemonía tradicional, grandes televisoras como Televisa, Globo, Venevisión, Telefe, de repente ven otro tipo de actores que tienen una preponderancia importante como Netflix, Amazon y Claro Video, Movistar, que están relacionados claramente a la infraestructura y a su participación y posibilidades dados por la infraestructura. Y regreso a esto. En este sentido, hay que pensar que la infraestructura, por un lado, invisible o visible, siendo el sostén material de cómo circulamos y cómo producimos nuestras prácticas culturales, también es una infraestructura de desigualdad y de poder. Las infraestructuras digitales están marcadas por el encuentro postcolonial, nos comenta Aswin Arogat y Paula Chavacaltri, y dicen que su escala global internacional está íntimamente relacionada con la dominación material imperial. Son instrumentos de vigilancia, guerra y control, están marcadas por historias de desigualdad en un capitalismo fracturado y se han convertido en el sustento de la globalización liberal. Aquí ellas apuntan muy claramente en un discurso en donde revelan una realidad de cómo está distribuido la infraestructura digital y cómo de alguna manera subyace a un estado de poder, de imperialismo, que eventualmente, si uno ve desde una mirada de la política económica, puede uno ver la presencia de ciertas corporaciones a nivel global que eventualmente dan sustento a este tipo de reclamos sobre un mundo no solo neoliberal, con una narrativa de libertad, pero que realmente está enclavado en una conformación postcolonial de dominación material imperial. Esto puede ser muy claramente visto en la forma en que algunos sistemas de producción de contenido dentro del sistema digital o denominadas plataformas han evolucionado a adquirir un estatus de sistema de infraestructura. Son el caso de Google, de Facebook, de Amazon y de Tencent, entre algunos, y tal vez me falte en la lista Microsoft, que son plataformas que iniciaron
como una plataforma ofreciendo un servicio y que han crecido de tal manera, y un poco hablaré más de esto en los siguientes slides, que se han convertido en infraestructuras mismas de operación de servicio indispensables para la vida cotidiana. En ese sentido, ha habido un movimiento a lo que se concibe como la plataformización. ¿Qué es la plataformización? Es el modelo económico infraestructural dominante de la red digital social, que se basa en la descentralización de las funciones de la plataforma y recentralización de la plataforma Ready, desde sitios de redes sociales a plataformas de redes sociales. Abre sitios web habilitando su programabilidad con una interfaz de software y una interfaz de programación de aplicaciones para terceros. El sistema de plataforma que permite que una plataforma que ofrece servicios permite a otros poder conectarse y descentralizar la posibilidad de viaje de la plataforma a otros actores y regresar, ha creado una especie de ecosistema en donde esta plataformización ha crecido de una manera que se han convertido en sí mismas en infraestructuras sistémicas. En este sentido, Tarleton Gillespie nos habla de que la plataforma es un término que da forma a una política de información, donde se buscan la protección para facilitar la expresión del usuario. O sea, la plataforma narra la idea de que va a facilitar la expresión del usuario, pero también las empresas buscan responsabilidad limitada por lo que dicen estos usuarios. En términos de esta política, siempre ha habido este choque regulatorio entre lo que las corporaciones dicen que hacen y entre lo que realmente hacen. El discurso populista a veces para plataforma es esta idea de la oportunidad, de la libertad, que es básicamente muy enarbolado por expertos de marketing o de la industria, ¿no? Esta idea de que las plataformas te permiten todo tipo de posibilidades y libertades, cuando en realidad, en términos de regulaciones, las plataformas esperan no ser ni penalizadas ni observadas por una regulación que permita entender las consecuencias de este tipo de economía de plataforma, ¿no? Pues hay una narración con la que se expresa un futuro de posibilidades con una realidad donde ese futuro de posibilidades claramente choca con regulaciones de trabajo, de libertad de expresión y de una serie de prácticas prohibitivas de las plataformas que porque irían en contra de los propios intereses de la plataforma económica, ¿no? En este sentido, diría Van Dijk, Paul y De Waal, este es un ecosistema plataforma que puede tener una ideología inscritos en sí mismo, ¿no? Ellos plantean que es un ecosistema particularmente estadounidense que viene con un conjunto específico de normas y valores inscritos en su arquitectura, codificados en políticas de datos, algoritmos y modelos comerciales. Está escrito en el ecosistema corporativo. Hay un conjunto de valores libertarios, ellos señalan, donde los individuos tienen la responsabilidad primordial de organizar sus vidas propias en comunidades autoseleccionadas con pocas obligaciones hacia la colectividad organizada por el Estado. Hay una forma inscrita en términos implícitos de lo que implica la responsabilidad del individuo sin ninguna responsabilidad real en términos de la colectividad organizada o de la sociedad. Con ello, las plataformas han venido a romper lo que sería el ideal de la infraestructura moderna, ¿no? Tradicionalmente el Estado era quien se encargaba de crear o de sustentar la posibilidad de la vida, bienestar, tránsito y comunicación de los ciudadanos de la nación, va a tratar de promocionar un tipo de monopolios, ya sea privados o públicos, para satisfacer esas necesidades. Los autores Platin, Lagos, Edwards y Sabin señalan que la historia de los recursos informáticos en red puede verse ahora como la transformación de un modelo de infraestructura de monopolio tradicional en un modelo de infraestructura desregulado, privatizado y fragmentado. Podríase decir un modelo de plataforma que prevalece hoy en muchos sectores. Las plataformas pueden alcanzar escalas enormes y coexistir con las infraestructuras y en algunos casos competir e incluso suplantarlas. En este sentido, es importante entender las plataformas no se pueden estudiar aparte de las estructuras sociales y políticas, pero hay niveles de plataformas. Hay plataformas que ahora se podían denominar como de infraestructura, según Van Dijk, Paul y De Waal señalan, como es el caso de Google, Amazon, Facebook, iTunes y Microsoft, que han crecido de tal manera que ellas en sí mismas ofrecen servicios de infraestructura como si fueran un sistema, cuando en realidad iniciaron como plataforma y han generado un espacio
de convivencia con otro tipo de plataformas a las que ahora llamaremos sectoriales, las cuales atienden sectores o nichos particulares como noticias, transporte, alimentación, educación, como es el caso de Uber, Airbnb o Yep, o muchas otras que han surgido de manera sectorial. La plataforma, ¿cuáles son los elementos de la plataforma? Pues una plataforma está alimentada por datos, está automatizada y organizada a través de algoritmos e interfaces, está formalizada a través de relaciones de propiedad impulsadas por modelos comerciales y está gobernada por acuerdos de usuarios. Este tipo de interacción hace lo que las plataformas sirven, pero eventualmente revela que hay una serie de necesidades o de narrativas que permiten el cómo se gobiernan, el cómo se regulan, el tipo de impulsos comerciales que son plausibles, el tipo de modelos que en muchos casos están liderados por un discurso o una narración de la imaginación, de cómo las queremos o cómo las conseguimos porque pensamos que esa es la mejor manera de vivir estas plataformas, ¿no? En este sentido, los autores argumentan las plataformas tienen una doble articulación. El objetivo de las empresas de recopilar datos personales de los usuarios determina las propiedades técnicas de las plataformas, lo que a su vez da forma a la forma en que organizan la comunicación entre los usuarios. Esta doble articulación, que es la forma en que se ofrece la comunicación y cómo la comunicación con los datos revierte y eventualmente cambia también la forma en que la comunicación está ofrecida. Quisiera complementar, por un lado, he hecho una mirada muy rápido a la idea de la infraestructura y otra mirada a la idea de la plataforma, que ha cambiado la infraestructura. Otro elemento que se debe añadir para entender esta tecnología sería los estudios de las redes digitales, o lo que serían los estudios de networks. Hay teorías que explican los impactos de los medios en línea que oscilan entre las acciones de individuos empoderados y las estructuras de distribución implementadas por corporaciones poderosas. Pero en el ambiente digital ha habido una retórica insistente de empoderamiento del usuario en el que las personas controlan el tiempo y la sustancia de sus encuentros con los medios. Los autores, Angela Hu, Harsh-Taneka y Webster, básicamente dicen, esta noción de empoderamiento es básicamente una ilusión. Y eso hizo un análisis en términos de cómo los usuarios en las redes sociales realmente pueden ser concebidos como audiencias a través de un estudio de flujos programáticos en la red, y en donde se puede ver cómo las corporaciones tienen una serie de diseños de arquitectura que empujan a los usuarios a ciertos tipos de contenidos, básicamente tratando este flujo de contenidos como si fueran audiencias, como las audiencias de televisión podría ser un ejemplo, ¿no? En este sentido, los autores hablan de un flujo de atención a partir del movimiento en la red social, sustituyendo la idea de flujo de audiencia de la televisión, pero el flujo existe. En ese sentido, ellos resaltan el papel de las estrategias institucionales en la configuración de la secuencia de atención en la red. Descubren que hay una serie de arquitecturas de elección, las cuales influyen poderosamente en la toma de decisiones de las personas en su navegación en la web. Estas mantienen la sensación de libertad en los usuarios al mismo tiempo que llaman sutilmente su atención. Esto es el secreto. Tú parece que estás decidiendo algo de manera libre, cuando en realidad toda la arquitectura te lleva a una serie de decisiones preestablecidas, a través de una secuencia de navegación anclada a un puñado de sitios que sirven como punto de inicio y retorno en una navegación en la red a un número limitado de constelaciones de corporaciones. En su investigación realizó un estudio de constelación de flujos de audiencias y lo que encontraron en la red es básicamente que había 4 o 5 constelaciones enormes de tráfico de audiencias, y todas ellas estaban realizadas en torno a constelaciones de un gran corporativo con muchas diferentes negociaciones de plataforma corporativo, con empresas del corporativo o con empresas ligadas comercialmente al corporativo, básicamente liderados por Google, Microsoft, Amazon, Facebook y Yahoo. Casi todo lo que pasaba en la red pasaba, al menos el 50%, alrededor de estas constelaciones, lo cual nos habla de que esta idea de total libertad es de alguna manera en parte ilusoria. Habiendo
puesto este panorama tanto de la infraestructura como un espacio donde circula la información y que al mismo tiempo la información está afectada por este sistema de infraestructura de distribución, como las plataformas, como un nuevo sistema que se están convirtiendo en un espacio desregulado y que está eventualmente tomando la labor de infraestructura, particularmente por ciertas compañías, y también la idea de los estudios de redes. Pasemos un poco a lo que originó mi preocupación inicial sobre el tema, que sería lo que es la televisión distribuida por Internet. Que en este caso es una propuesta hecha por Amanda Lowe, en donde la televisión distribuida por Internet sobrevive como un espacio de prácticas que reconocemos como televisión, porque son las prácticas que la institución de televisión ha dado a una especie de gramática de lo que es un programa, de lo que es un corte, de lo que es una secuencia y lo que es un capítulo de televisión convencionalmente conocido. Dentro del Internet hay muchos espacios donde hay videos que se distribuyen, que pueden ser cinematográficos, puede ser publicidad o videos no profesionales. Pero hay un espacio que se denomina televisión distribuido por Internet, en donde la televisión sobrevive con todo el tipo de esquemas convencionales que la hacen televisión, con la única diferencia que pasa por el Internet. Dentro de esta tradición es que Ramón Lobato hace una serie de análisis sobre cuál sería el caso de Netflix, y en particularmente analiza que los estudios de televisión se pueden ver desde dos perspectivas. Una, en donde el Netflix básicamente es parte de un cambio, donde la televisión es vista en un antes y después, donde se revisan su continuidad y sus cambios, en una comparación constante de cómo evoluciona el medio, donde hay un hilo puntual que es la idea de televisión, o el otro que es el perspectiva de cambio tecnológico, en que enmarca implícitamente su objeto como un conjunto de tecnologías computacionales unidas en una interfaz de uso común, al tiempo que comprende cada servicio de medios digitales como una especie de sistema de comunicación por derecho propio. Y déjenme detenerme un poco en esto. Muchas de las discusiones que se oyen y es muy común decir que los jóvenes dicen, la gente ya no ve televisión, cuando en realidad otros diríamos, la gente ve mucha televisión. Y la pregunta central que hace Lobato, entonces, que es Netflix, y en este caso, y en parte va acompañado con qué es televisión. Él aborda el caso de la producción de cine digital, donde en realidad el cine ya no es cine, porque en realidad ya no se produce film como se concibe. Entonces, el film, que tenía toda una tradición de producción, se dejó de producir como film porque realmente ahora es un proceso digital. Y él plantea que finalmente la experiencia sensorial y los elementos que hacen la institución de cine se preservaron a pesar de que el cambio desde adentro fuera tan importante como para sustituir al film. Habla en el mismo sentido de la televisión, y él lo dice de esta manera. Es una transformación de adentro hacia afuera de la televisión por Internet. Permite que la experiencia de la televisión se mantenga consistente con las normas establecidas mientras se despliega un cambio sustancial en el interior, específicamente la no linealidad e interactividad inherentes a la plataforma de video digital. Lo que él está planteando es que realmente estamos en un fenómeno televisivo, a pesar de que la forma lineal ya no exista, pero finalmente el tipo de placeres, disposiciones para ver la gramática que disfrutamos y secuencialidades sobreviven sustancialmente intactas, a pesar de otras dinámicas de consumo inherentes a la posibilidad de poder acceder a ella en tiempos diferentes de lo que sería la televisión lineal. En este sentido, y esto es parte importante de cómo a veces entendemos o no los medios o los medios tradicionales en esta nueva ecología digital, es la naturaleza performativa de las plataformas. La naturaleza en que las plataformas en este ambiente digital, para no diluirse en somos procesos digitalizados, computarizados y algorítmicos, necesitan crear una narrativa de identidad que en muchos casos es híbrida. Es una noción performativa muy importante, porque es la narrativa con que las corporaciones sustentan la posibilidad de presencia, justificación y de regulación y de promesa para la audiencia. Entonces hay una relación con el Estado, con la audiencia, con las corporaciones comerciales, en donde la narrativa, cómo se hable de este tipo de plataforma, es crucial para las oportunidades o posibilidades que a la plataforma se le dan.
En el caso de Netflix, Lobato señala muy claramente que él dice, la naturaleza performativa de Netflix está vinculada con la pantalla y la tecnología al mismo tiempo. El discurso legal de Netflix con el gobierno es de un medio digital. Y esto es importante, los medios digitales insisten en ser medios digitales justamente para evadir cualquier tipo de responsabilidad de producción de contenido sobre la que los medios o las corporaciones de comunicación están reguladas. Ellos tratan de evitar cualquier responsabilidad de la producción del contenido en sus entornos, concibiéndose solamente como vehículos en donde pasa la información. Así que el discurso de Netflix es coherente con el de las plataformas. Somos un medio digital, no somos un medio masivo de comunicación, lo cual los pone en otro lado de la ecuación de lo que sería la regulación de lo que sería un medio de comunicación. Pero también las relaciones públicas de Netflix, en este caso, son como la televisión, por su familiaridad con los consumidores. Entonces, en términos de relaciones públicas, Netflix se erige como un portal de televisión para atraer a las audiencias porque la televisión les es familiar, porque lo reconocen y saben lo que van a obtener al ver Netflix a partir de ver una serie, una temporada, un producto. Pero su interfaz nos recuerda al cine, subraya a Lobato, y su modelo de negocio de suscripción tiene ecos de la televisión de pago y su sistema de recomendación algorítmica es un nuevo y puro modelo. En el sistema de recomendación algorítmica hay toda esta idea de la ratificación en donde eventualmente se habla de una selección o de una libertad de la audiencia en donde están pudiendo tener una selección de recomendaciones acordes con su gusto. Y aquí hay un punto elemento que esto es parte de la narrativa, pero en la realidad el algoritmo provee una información para el sistema, pero la toma de decisión de lo que se pone o no se pone, como una programación en cualquier televisora, es un ejecutivo que decide la compra del producto para Netflix. Los algoritmos no compran productos. Ahí hay un efecto de intermediación, de ser un intermediario cultural, en donde los algoritmos proveen datos de los cuales los ejecutivos toman decisiones con fines comerciales basados en ciertas experiencias que a veces dan incluso fuera de lo digital. Entonces, en este sentido, la narrativa de esta libertad y puramente numeración digital es real, pero incompleta, por ponerlo de una manera amable. Y Lobato en su libro The Netflix Nations plantea la forma en que Netflix ofrece el catálogo y cómo podríamos hacer sentido de la oferta de este catálogo en diferencia de lo que sería la programación de un canal de televisión y plantea claramente las vicisitudes de cómo se edifica el catálogo de Netflix a nivel nacional e internacional que están ligados al algoritmo pero también al acceder a mercados y de la narrativa de cómo se nos vende el catálogo a la audiencia, como en este nivel de empoderamiento asumido, ¿no? En este sentido, bueno, y regresando un poco a lo que originó esta conversación, es que yo inicialmente había hecho con Ezequiel Rivero un ejercicio de ver cuál era la dominancia de ciertos actores en Latinoamérica o en México en particular, en donde definía 4 niveles de infraestructura, en donde se establece cuáles son los actores dominantes para visibles o invisibles en términos de la oferta del VOD, establecidos como los portales de servicio de televisión, que son los que dan el servicio digital, los proveedores del servicio de Internet que hacen posible que ese servicio digital llegue a las casas, la red de distribución de contenido, que son las que cargan con todo el peso de poder llevar estos contenidos a nivel mundial, con un nivel de velocidad que permita un placer como televisivo, y toda la serie de intermediarios digitales, que son el soporte de software. Este último punto es el más invisible y tal vez es el más largo, en donde están todo el tipo de compañías que permite la comercialización, los algoritmos, la publicidad, todo tipo de procesos de datificación, si puede decir de esta manera, y de interconexiones en este tipo de intermediarios que son absolutamente invisibles para el usuario, pero que están presentes en lo que llamaríamos la arquitectura de todo este tipo de sitios. Para cerrar, solamente quisiera señalar esta nueva estructura digital que parece empoderar al usuario y parece dar este tipo de idea de universo de grandes posibilidades, ha generado el dominio de muy pocos actores, particularmente los que están anclados a la infraestructura, como son Netflix, Prime Video de Amazon o YouTube de Google. El dominio de las grandes empresas de infraestructura se está dejando ver a partir
de su posicionamiento en términos de sus posibilidades de ser nuevos actores que proveen contenido, al cual las nuevas compañías, están tratando de hacer frente, las compañías de medios como es Disney, como es Warner Bros. con HBO Max, o como es Hulu, que es la combinación de diferentes compañías estadounidenses. Pero claramente los ganadores en este momento son los que eventualmente son los poseedores de la infraestructura digital. Y a nivel latinoamericano, y curiosamente, no fueron los medios masivos, o Televisa o Globo, los segundos en posición. En realidad fueron cadenas que son las también participantes de la infraestructura, en este caso con servicios de cable, como es Claro Video o Movistar, en donde estos servicios de video están anclados a la infraestructura de la telecomunicación, y la posibilidad que le dio a América Móvil o a Telefónica el ser actores activos y tener la posibilidad de ser competidores con cierto nivel a nivel regional. Seguidos, claro, de Blim o de Red Globo, pero en una distancia muy importante, ¿no? Hay una sectorización de la competencia entre las telecomunicaciones, los medios y las corporaciones digitales, y con ello me enseño este círculo, que es un círculo muy raro, porque en realidad muestra esta pelea y cómo la infraestructura permite el acceso o no en este nuevo ambiente digital, donde básicamente los actores digitales tienen la mayoría del mercado de manera abrumadora. Las compañías de telecomunicaciones son el segundo nivel en términos de acceso, posibilidad de dominio, y en tercero los medios. Lo cual, y cuando digo los medios me refiero a las compañías mediáticas tradicionales como los conocemos, de cine o de televisión, que irónicamente dominaron o habían dominado esta arena por décadas, y ahora se ven claramente disminuidas ante la entrada de estos actores. En lo cual quiero señalar en mucho facilitada por la posibilidad de su posición y su juego dentro de la infraestructura digital. Con ellos, de manera importante, quienes ofrecen los servicios de nube, como Amazon, como Microsoft, como Google, como Yahoo. En la oferta del VOD, en la oferta que tú consumes a partir de un portal en particular, subyacente hay un servidor y subyacente hay una nube. Y vuelven a ser los mismos actores, Amazon, Microsoft, Google, Yahoo, iTunes, que tienen una visibilidad e importancia a nivel global, que eventualmente requiere una mirada más seria en términos de economía política, a partir de una serie de dominancia en términos de nubes y de servidores. Pero esta división del trabajo también nos lleva al último punto, que sería la ascendencia de lo que son las redes de distribución de contenido, que son estas redes invisibles de las que nadie sabe, pero que son en realidad las que permiten tener servidores en todo el mundo, que permiten llevar el contenido de lo que tú ves en la red en un país remoto con un cierto nivel de calidad. Remito a todo esto porque esto es infraestructura, y esto está moldeando las posibilidades de participación y de alianza entre las grandes corporaciones, peleando por la televisión en particular dentro de este nuevo sistema digital. Bueno, aquí están algunas de las referencias del trabajo que les presento, en donde trato eventualmente de señalar el espacio de distribución en el medio digital conformado por el sector de la infraestructura, de la plataforma y de las redes networks, para poder caracterizar un poco esta nueva realidad digital. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Piñón. De verdad muy interesante, sobre todo en miras de nuestro congreso que va hacia la investigación de la comunicación y sus transformaciones digitales, y no podríamos dejar de hablar de la televisión, obviamente. Doctor, hizo polémica, tenemos muchas preguntas, voy a empezar. Wow. Sí, hay que emocionarse un poco. Voy a iniciar con la de Alma Rosa de la Selva. Ella habla sobre, si se puede hablarse entonces de Nick Snicker, del 2018, que estudia este capitalismo de las plataformas. Y se puede hablar entonces de un capitalismo de las plataformas.
Bueno, eventualmente hay una liga de economía, o sea, quisiera aclarar, la estudio de la infraestructura da elementos para poder abordar esto desde diferentes maneras. Una, que me parece importante, es como un espacio de discursos narrativos, si pensamos en términos muy Foucauldianos, de cómo establecen ciertas hegemonías, de cómo entendemos algo. El otro es de economía política, que es muy evidente, ¿no? La concentración de poder en ciertas organizaciones, otro de regulaciones, o de desigualdad, o de poscolonialismo, pero también de oportunidades, de tecnología a sí misma, también hay oportunidades. Regresando a la pregunta y cómo digo esto, las plataformas son en parte el resultado, claro, de la tecnología, pero también de una desregulación y desentendimiento de las naciones de ofrecer a los servicios a los ciudadanos y dejar que los entes privados básicamente entren en este terreno. La infraestructura digital un poco muestra este abandono del ideal del Estado que debe proveer la infraestructura a toda la ciudadanía, ya ha dejado que vamos a ser el libre mercado y el usuario liberado sean la nueva visibilidad de la oferta de la infraestructura a nivel sectorial, porque en parte algunas de las plataformas se han convertido en sí mismas como infraestructura, como es el caso clarísimo de Google, como es el caso clarísimo de Facebook o de Microsoft. Muchas gracias, doctor Pinzón. También tenemos a Gabriel Pérez Salazar. Un saludo, Gabriel. Dice, muy interesante presentación, una duda. ¿A qué fuentes recurriste para la identificación de la preponderancia del mercado de las plataformas? Gracias. Bueno, ahí tengo capítulo de libro ahí que creo que está publicado con la Universidad de Guadalajara. Obviamente un cruce de fuentes en términos de ver quiénes son los preponderantes en Latinoamérica, la taxis, hay tienes que cruzar porque hay diferentes y a veces datos conflictivos, porque como bien sabes, las plataformas son muy reunentes en ofrecer sus datos. Hay un cruce de diferentes datos de diferentes instituciones como para tener una idea más o menos regular de qué es lo que está pasando a nivel latinoamericano, ¿no? Pero bueno, es una buena pregunta, porque en realidad, en términos de la academia, estamos pasando un momento difícil porque hay una caja negra. Las corporaciones no quieren soltar datos en términos de audiencias, de suscripciones, y esto se vuelve claramente un trabajo arduo para un investigador, ¿no? Gracias, doctor. Es más, creo que es el artículo de las narrativas transmedias de la comunicación audiovisual latino, español, Estados Unidos, actores, contenidos y estrategias que está en la revista de Comunicación y Sociedad. Bueno, ese es un artículo, y déjame decir que a lo mejor habla de otro tipo de publicación en su momento. En su momento estuve trabajando la cuestión de la transmedialidad y realicé a lo mejor 2 otros artículos sobre ello. Pero creo que se llama Netflix México. Perdón, alguien, Gaby, que me ayude con... Es más, lo voy a tener aquí y de una vez le hago promoción. Esto es maravilloso. De la Universidad de Guadalajara. Televisión en tiempos de Netflix. Okay. Muchas gracias, perfecto. Ya, contestada esa pregunta. Tengo también a Norma Isabel Medina. Ella dice, la conferencia sugiere una agenda de investigación y eso es muy buena, la apertura para ver cuál es esta agenda de investigación vinculada hacia esta transformación digital de la televisión. Y habla sobre posibilidades de la regulación de la operación de plataformas, individualidad versus colectividad de las plataformas, formas de empoderamiento de usuarios de plataformas. No, bien, le agradezco y mira, y a lo mejor lo que le diría es, Norma, cuando nos acercamos en nuestra preocupación de ver cuál era la predominancia y cuáles son los actores principales del BOD y pensaba en esta idea de infraestructura, los estudios de infraestructura son estudios que han venido como en relevancia poco a poco en Estados Unidos para entender de manera más, vamos a decir, comprensiva la forma en que habitamos el mundo ahora, porque todo lo digital es invisible. Entonces, si tú entiendes un poco más comprensiva tu habitación, el medio se materializa de diferentes maneras y te da posibilidades de interacción de diferente manera, tanto para el usuario como para las corporaciones que entran en esto, ¿no? Entonces, la materialización del medio en sus estructuras, los agentes que entran y la circulación genera toda una serie de aspectos de cómo entrar al tema de manera que ni lejanamente yo podría ver hoy enlistar,
pero que me parece que el trabajo desde la infraestructura da elementos interesantes para entender el poder desmesurado de ciertas corporaciones a nivel global, vamos a decir. La única excepción que no está, que ha detenido la entrada global de estos actores estadounidenses es China, quienes han creado sus propios actores que ahora van a ser, que pueden ser globales, ¿no? Como Alibaba, Tencent, que también atienden a una población de billones miles de millones de ciudadanos en China, y son como ahora las grandes corporaciones que se convierten no en plataformas, sino en sistemas como tales de servicio. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Juan Piñón. Y vamos a ir cerrando ya esta conferencia porque tenemos otra más. Y le doy la palabra a nuestro presidente. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Janet García. Muchísimas gracias, Juan, por esta interesante conferencia que nos has brindado, que como bien dicen, pues nos deja y nos abres ahí nuevas líneas de investigación con muchos desafíos, sobre todo para entender, como bien cerrabas tú, esta guerra de infraestructuras, ¿no? Estos sistemas culturales que se están generando hoy día, incluso para quienes estábamos trabajando toda esta parte de consumos culturales, pues de pronto uno dice, pues lo que tenemos ahora ya no son productos, son sistemas, ¿no? Servicios culturales que hoy tenemos en términos de distribución, en términos de nuevas hegemonías, de nuevos imperialismos. Me hacías pensar en esto que Sonia Livingston llamaba, que decíamos ya no somos la estructura, sino la subestructura que soporta todas las demás estructuras, la económica, la política, la cultural, por la manera como se están tendiendo estos puentes, y sobre todo esta reflexión que hace sobre la parte de qué implica sobre todo el consumo, esta ilusión de empoderamiento del consumidor, pero también el tema de qué es lo que estamos entendiendo como plataformas en términos de sus naturalezas, narrativas, prácticas y por ende ontologías, y que creo que pues nos deberán llevar a seguir pensando qué es lo que estamos estudiando desde la comunicación. Así es que, Juan, yo te agradezco esta reflexión que nos has dejado, estos planteamientos que seguramente para quienes trabajan esta parte de economía política digital, pues van a tener ahí muchos temas para seguir rascando, y para quienes estamos trabajando también en los ecosistemas mediáticos, vamos a tener que replantear, pues dentro de esta nueva ecología, actores que sobre todo no veíamos porque nos quedábamos quizá con la parte de la plataforma y no de la infraestructura, ¿no? Y de los canales que estaban tendiendo como actores de primero, segundo, tercero o cuarto nivel, como en su momento lo solíamos estudiar, y hoy pues tenemos ahí también algunos que son ocultos porque se mueven también en la nube o en el cable, ¿no? Y ese cable no lo tendemos a veces, no lo tenemos en la mira, y a lo mejor es quizá más delicado el imperialismo que se está tendiendo desde el cable y desde el aire, que a veces desde la plataforma. Así es que, Juan, yo te agradezco muchísimo tu participación. Quisiera hacer un minutito porque Claro, Rodrigo Gómez me comenta algo y quiero reconocer por la supuesto. perspectiva que plantea. Claramente el estudio de infraestructura requiere una mirada de la economía política, y lo que comenta Rodrigo en términos de trabajo que él ha hecho, que Toby Miller han hecho en este tipo de reconocimientos de la economía política es importantísimo, ¿no? Y más cuando vemos ese nivel de concentración ahora en 4 o 5 corporaciones a nivel global. O sea, lo digital se plantea como la libertad y la descentralización, cuando en realidad lo que vemos es una concentración espectacular. Pero también quiero señalar que claramente el enfoque puede tener muchas aristas, ¿no? La narrativa del discurso de los sistemas es muy importante también, porque desde ahí participamos, juzgamos y regulamos los temas. Y también es cierto que los sistemas dan opciones que los usuarios no tenían, eso también es cierto. O sea, es una realidad compleja que tiene resultados a veces paradójicos, pero importante sacarla, porque está invisible, como tú dices. Está invisible, nadie la ve, pero cada vez crece más y evidentemente impacta más nuestra vida y tiene implicaciones muy grandes ahora y a futuro.
¿no? Y sobre todo esto que bien nos señala Rodrigo en su comentario, ¿no? Afectaciones desde huellas de carbono, ¿no? En términos de afectaciones a industrias paralelas y obviamente pues incluso habrá que ver, como decíamos, las perspectivas de género que están detrás de la construcción de algoritmos, la manera como se están generando nuevas formas de exclusión y la batalla que se están generando en este nuevo orden de capitalismos de infraestructura. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Piñón, por esta extraordinaria y de verdad excelente conferencia que nos has compartido sobre algunas maneras de pensar la nueva ecología de medios. Yo te agradezco en nombre del Comité Ejecutivo, de los miembros de la MIC, el haber estado el día de hoy en esta plataforma también, ¿no? Parte de esa lógica, pero bueno, hoy podemos estar también en la paradoja, ¿no? De la infraestructura, pero también compartiendo y gracias a ella podemos tenerte el día de hoy aquí con nosotros y llegar al interior incluso de tu casa. Muchísimas gracias, Juan, y gracias a por todos. habernos hecho un espacio también en estos momentos de celebración para ustedes allá en Thanksgiving. Muchísimas Muchas gracias, Juan. gracias y felicidades por todo. Muchísimas gracias. Y también tenemos un reconocimiento para nuestra moderadora, nuestra querida doctora Janet García, quien nos ha estado apoyando ahí en la presentación del día de hoy. Y le agradezco también en nombre de nuestro comité, de nuestra asociación, Janet, por esta excelente moderación. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y queremos invitar a nuestros colegas, ya por ahí les pusimos en el chat el enlace para que se puedan suscribir. En unos minutos más vamos a cerrar esta pantalla para entrar a otra, colarnos desde Nueva York hasta Guadalajara. Vamos a dar un brinco también para estar con nuestra querida doctora Rosana Reguillo, quien va a estar platicando con nosotros sobre los escenarios, los algoritmos y los ecosistemas complejos, es decir, cómo investigar la comunicación en la covidianidad. Así es que muchísimas gracias a todos. Cerramos este conversatorio por hoy y digo por hoy en esta ventana, pero no por hoy en la otra a la que nos vamos a mover. Muchísimas gracias a todos y nos salimos de este espacio para ingresar al otro. Gracias, Juan, gracias, Janet, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias a ambos, gracias a todos los demás. Un saludo a todos, amigos. Gracias. Igualmente. Gracias.